yo les voy a explicar qué son los sistemas dispersos. Los sistemas dispersos se conforman por una sustancia que funciona como dispersante y otra que se dispersa a lo largo de la primera. Esto quiere decir que es la mezcla de dos o más componentes. Ya. ¿Qué es la materia? La materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio y que tiene masa y volumen. Los tipos de sistemas dispersos son líquido, sólido y gas, que son los estados de la materia. Estos se subdividen en 9 combinaciones que son gaseoso, sólido, gaseoso líquido y gaseoso y gaseoso. Líquido, sólido, líquido, líquido y líquido y gaseoso. Y también sólido, 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 líquido y sólido gaseoso. Hermanos, y debemos explicar el tema de la mezcla de homogéneas y heterogéneas. La mezcla homogénea es aquella en que sus componentes se mezclan a tal grado que la composición de la materia es uniforme. Por otro lado, una mezcla heterogénea es la combinación de sustancias en la que sus componentes una mezcla heterogénea es aquella Por otro lado, una mezcla heterogénea es la combinación de sustancias en la que su composición no es uniforme. Bueno, mi nombre es Diana. Les voy a explicar que de las heterogéneas provienen las disoluciones. Las disoluciones son mezclas homogéneas, no sedimentan en reposo. Está compuesto por un soluto y un solvente. 3. Mientras que los coloides están entre las mezclas homogéneas y heterogéneas, formadas por una fase dispersa y una fase dispersora. A diferencia de las disoluciones, esta presenta una fase dispersa y una fase dispersora. A diferencia de las disoluciones, muestran el efecto Tyndall. Las suspensiones son mezclas heterogéneas. Cuando están en reposo, sedimentan sus partículas y se ven a simple vista. Escuchamos el efecto Tyndall se encuentra presente en los coloides. ¿Pero qué es el efecto Tyndall? El efecto Tyndall fue descubierto en 1869 por el científico irlandés John Tyndall y dice que es un fenómeno físico que permite ver las partículas coloidales que se encuentran presentes en una disolución o en un gas al dispersar la luz. Es por eso que muchas veces cuando estamos en algún lugar cerrado y vemos entrar un rayo de luz, por así decirlo, del sol, y lo dispersamos, vemos como muchas partículas que se encuentran presentes en el aire empiezan a dispersarse. Esas son las partículas coloidales y es ahí donde funciona el efecto Tyndall. Una solución es la mezcla de dos compuestos que no reaccionan sino se disuelven. Un soluto es el que lo encontramos en menor cantidad y el solvente en mayor cantidad. A continuación conoceremos los factores que afectan a la solubilidad. ¿Pero qué es la solubilidad? La solubilidad es la capacidad que tiene un soluto de disolverse en una cierta cantidad de solvente. Y los factores que afectan la solubilidad son 4, y es la naturaleza del soluto, la temperatura, la agitación y el pH. ¿Cómo afecta la naturaleza del soluto a la solubilidad? Bueno, afecta de tal grado que dice que la solubilidad dependerá totalmente de la atracción que existan entre las sustancias puras y las sustancias en disolución. Es decir, que si existe una gran atracción entre el soluto y el solvente, esto hará que la solubilidad sea más sencilla, es decir, que puedan diluirse más rápido. El siguiente factor es la temperatura. Bueno, la temperatura afecta la solubilidad, ya que entre más temperatura exista en la mezcla, la solubilidad será más sencilla, es decir, se van a poder disolver las sustancias más rápido. El siguiente es la agitación. Bueno, la agitación afecta de tal grado que puede hacer que la solubilidad sea más sencilla. Es por esta razón que cuando estamos mezclando un soluto en polvo y con un solvente líquido, al mezclarlos o al combinarlos, la disolución será un poco tardada. Es por eso que podemos tomar el recipiente y agitarlo un poco de tal forma
de que esto provocará que las partículas se diluyan con mayor facilidad. Y el pH. El pH es un factor que también afecta a la solubilidad, ya que dice que si mezclamos un soluto que es ácido débil con un solvente que es básico, entonces estos se van a diluir con mayor facilidad. Asimismo, si mezclamos un soluto básico débil con un solvente que es ácido, también la solubilidad será más sencilla y es por eso que este factor afecta a la solubilidad. Y estos son los factores que afectan a la solubilidad, ya los conocemos y ya sabemos de qué manera es que puede afectar. Es Valeria Hidalgo León y les voy a decir lo de las soluciones empíricas. Las soluciones empíricas son aquellas en las que no hay una medida exacta, solamente en la referencia de la concentración del soluto disuelto en solvente. Dentro de las soluciones empíricas está la solución diluida. Por ejemplo, aquí vamos a hacer lo que es una mezcla empírica diluida. ¿Por qué se le llama diluida? Porque el soluto tiene poco... No. ¿Por qué diluida? Porque la disolución tiene poco soluto. ¿Por qué se le llama soluciones empíricas diluida? ¿Por qué? Porque la disolución tiene poco solvente. A esto se le llama empírica diluida, porque la disolución tiene poco soluto. ¿Por qué a esta se le llama concentrada, soluciones concentradas? Porque en la disolución hay más soluto que en la diluida. Vamos con la saturada. ¿Por qué saturada? Porque el soluto está en nivel con el solvente. Vamos con la sobresaturada. ¿Por qué sobresaturada? Porque en la sobresaturada se le agrega más soluto. ¿Qué es sobresaturada? Sobresaturada, porque existe más cantidad de soluto en lo que es la disolución. Y estos son los ejemplos de las soluciones empíricas, las cuales son las cuatro, las que son sobresaturada, concentrada, diluida y saturada. A continuación vamos a ver en qué consisten los tipos de separación de mezclas. Filtración es un método que separa los componentes de una mezcla constituida por uno o más sólidos suspendidos. Cristalización es un método en el cual un soluto se separa de una disolución y forma cristales o sustancias sólidas. Bueno, la destilación es un método de separación que se basa primordialmente de la diferencia de volatilidad, es decir, la propensión de un líquido a volverse gas. Es por esta razón que la destilación funciona en el momento que ponemos a hervir un compuesto o una mezcla de las sustancias que estén interactuando. La que tenga una mayor facilidad para evaporarse es la que se va a separar más rápido. Extracción. Este método se basa al igual que la solubilidad. Extracción. Este método, al igual que la cristalización, se basa en la diferencia de la solubilidad. Fotografía es un método el cual permite la separación de un gas o un líquido en una mezcla por absorción colectiva. La decantación es una técnica de separación de mezclas heterogéneas que se basa en la diferencia de la densidad de las sustancias. El tamizado permite la separación de partículas de diferentes tamaños mediante un tamiz.
Un ejemplo del tamizado sería cuando los albañiles separan la tierra de las grandes rocas. Magnetismo. Este método consiste en la separación de sólidos. Consiste en acelerar un imán a una mezcla, pero también contiene un compuesto ferroso. Explicaré el tema de la química orgánica. La química orgánica es la rama de la química que estudia ciertas clases numerosas de moléculas que en su gran mayoría contienen carbono. La extracción del petróleo es un proceso que incluye el fraccionamiento y transformaciones químicas del petróleo para producir derivados comerciales. Los carburos son compuestos orgánicos formados únicamente por átomos de carbono e hidrógeno. Orgánicos formados principalmente por diferentes combinaciones de carbono son el hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. El petróleo es una fuente de energía de uso industrial y doméstico, en la cual genera grandes ingresos domésticos y económicos a nuestro país. Bueno, la importancia del carbono. El carbono es uno de los elementos más importantes en la vida del ser humano, como en procesos diversos De medida que sirve para cuantificar el número de moléculas que contienen una cierta cantidad de sustancia. El número de Avogadro es 6.022 por 10 a la 23. Ramificada para nombrarlos y se siguen las siguientes reglas. La primera regla es que se tiene que elegir la cadena más larga. En este caso sería esta. La cadena ramificada también es conocida como patrón. La siguiente regla es que se va a maximizar la enumeración desde el lugar que esté más cerca de una ramificación, que en este caso sería esta. Estas son las ramificaciones. Ahora vamos a empezar a nombrar las ramificaciones dependiendo del orden de complejidad. En este caso sería 2 etil, 3 aquí es 3 etil, 3 etil, y la cadena se llama pentano porque son de 5. La molalidad es un método gravimétrico que determina la concentración de las soluciones, ya que el soluto y el solvente se determinan en unidades de peso. La fórmula de la molalidad es M igual a N sobre kilogramos. M significa molalidad, N el número de moles de soluto y kg significa kilogramos. En su continuación vamos a resolver un ejemplo que dice así. Encuentra la molalidad de una solución formulada por 20 gramos de metanol y 150 gramos de agua, que es H2O. El metanol se escribe así. Bueno, ese es el metanol y el agua. Primero que nada hay que saber que si nosotros escribimos con M mayúscula significa que es otra fórmula, y en tanto como la M minúscula sabemos que es molalidad, así que cuando vayamos a resolver un ejemplo tenemos que escribirla con M minúscula. Primero que nada vamos a empezar a identificar cuál es el soluto, el solvente, la molalidad y el número de moles de soluto.
Bueno, aquí nos dice, tenemos que identificar cuál es el soluto, el solvente, el número de soluto, pero más que nada tenemos que saber cuál es la modalidad. Bueno, nos dice 20 gramos de metanol y 150 de agua. Vamos a identificar primero cuál es el soluto. Bueno, aquí el soluto sería el metanol, que sería 20. Bueno, ya tenemos cuál es el soluto. Vamos con el solvente. El solvente sería el agua, que serían 150 gramos. Bueno, luego vamos a ver lo que es el número de moles del soluto. Como aquí no nos da cuál es el número de moles de soluto, tenemos que sacar nosotros cuál es. Entonces, esta es la fórmula para sacar la molaridad y esta es la fórmula para sacar el número de moles de soluto. Bueno, como aquí tenemos que el solvente tiene que ser en kilogramos, tiene que pasar a kilogramos y aquí lo tenemos nosotros en gramos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer primero una conversión. La conversión se hace, primero tenemos que multiplicar 150 por 1 y de ahí tenemos que, lo que nos dé 150 por 1 lo tenemos que dividir entre 1000. Ya tenemos lo que es la conversión, pasamos los 150 que estaban en gramos, los pasamos a kilogramos. Bueno, 150 por 1 da 150 y 150 dividido entre 1000 nos da 0.15. Ya tenemos lo que es la conversión. Ahora vamos a hacer lo que es el peso molecular. Como en la ecuación, en la otra no nos da, en el problema no nos da cuál es el peso molecular, nosotros lo tenemos que sacar. Bueno, los elementos son carbono, hidrógeno y oxígeno. Bueno, vamos a identificar cuántos carbonos hay. En el caso del carbono vemos que es 1, por eso lo vamos a multiplicar 12.01 por 1 que nos da igual a 12.01. Pero ¿de dónde sacamos el 12.01? Tenemos que identificar en la tabla periódica cuál es su peso molecular para poder así multiplicarlo. Bueno, vamos por el hidrógeno. ¿Cuántos átomos tiene el hidrógeno? Tiene 3 y 1 serían 4, por eso vamos a multiplicar 1.07 por 4 que nos da 4.028. Luego vamos con el oxígeno. ¿Cuántos oxígenos vemos aquí? Es 1. Entonces vamos a multiplicar 15.99 por 1 que nos da 15.99. Después que hagamos la multiplicación de cada uno de los elementos, tenemos que hacer la suma, que ese sería el peso molecular. En este caso nos dio 32.028. Ahora vamos a ver el número de moles de soluto.
Lo que nos dio en la definición fue 0.624. Luego de eso vamos a hacer la sustitución con la fórmula de la modalidad. La fórmula de la modalidad es m sobre el número de moles de soluto sobre el kilogramo de solvente. Aquí hicimos lo que es la sustitución, que fue 0.24 por 0.15, que nos dio igual a 4.16, que es la modalidad del problema. Bueno, a continuación yo les voy a explicar lo que es la moralidad. Bueno, la moralidad es un método volumétrico de las soluciones. Permite conocer el número de moles por unidad de volumen de las soluciones. Su fórmula es moralidad, que significa que se representa con la letra M mayúscula igual a M sobre B, donde M es moralidad, N es número de moles de soluto y B es volumen de solución. Bueno, pero cuando se nos presenta un problema y no nos dé el número de moles de soluto, aquí tenemos otra fórmula para calcularlo, que es número de moles de soluto es igual a G sobre PM, que G significa gramos de soluto y PM peso molecular. Por lo tanto, la fórmula quedaría así: M es igual a gramos de soluto sobre PM, que es peso molecular por volumen. A continuación voy a resolver un ejemplo de moralidad y el problema dice así: encuentra la moralidad de una solución que contiene 30 gramos de hidróxido de sodio, que es este hidróxido de sodio, NaOH, disueltos en agua, que sería H2O, formando 2.5 litros de solución. Y está el volumen, que son 2.5 litros de solución. Bueno, la fórmula que vamos a utilizar en este caso sería la segunda que vimos, que es moralidad es igual a gramo de soluto sobre peso molecular por volumen. En todo caso, en los datos nos damos cuenta que ya tenemos los gramos del soluto y también el volumen. Nos hace falta el peso molecular. Pero ¿cómo calculamos el peso molecular? Bueno, el peso molecular se calcula de esta manera. Primero, habría que identificar todos los elementos del soluto. Entonces nos damos cuenta que hay tres, que es sodio, oxígeno e hidrógeno. Entonces, de sodio, ¿dónde se encuentra el peso molecular? Bueno, el peso molecular lo podemos encontrar en la tabla periódica. Si nos damos cuenta, los elementos siempre van a aparecer así: las iniciales del elemento, el nombre, y abajo existen una cierta cantidad de números. Eso es el peso molecular. Entonces nos damos cuenta de que N solo hay una, del oxígeno también hay un elemento y del hidrógeno así mismo. Solamente lo que hay que hacer en este caso es colocar cuál es el peso molecular, que sería 22.90, en oxígeno 15.99, en hidrógeno 1.007. Ya teniendo esto, se suman todos los pesos moleculares y ya nos da el total de lo que es el soluto. Nos damos cuenta que es 39.975. Ya acá lo que vamos a hacer es sustituir en la fórmula de esta manera. M, que es la moralidad, es igual a 30, que son los gramos, sobre 39.97, que es el peso molecular, .975 por 2.5, que es el volumen. Ya teniendo esto, acá volvemos a despejar y
Hacemos la multiplicación de esto por esto y nos da 99.94. 94. Lo que nos da un peso molecular al hacer la división de 30 entre esto, nos da 0.300. Y esto es el número, estos son los moles sobre litros, que es la moralidad. Y así termina el problema. Son los alcanos acíclicos. Son compuestos A continuación les mostraré algunas nomenclaturas de los alcanos. Bueno, ¿cómo va la nomenclatura de los alcanos? Por ejemplo, depende del número de carbonos que tengamos. Por ejemplo, si tenemos un carbono, el nombre del alcano sería metano, con terminación ano. La fórmula molecular sería CH4 y la fórmula semidesarrollada es CH4. ¿Por qué el 4 en el hidrógeno? Bueno, recordemos que tenemos un solo átomo de carbono. Aquí nos damos cuenta de que solo hay uno y el carbono tiene 4 espacios liberados para que puede contener 4 hidrógenos. Entonces es por eso que la fórmula molecular es CH4. ¿Por qué? Porque el carbono tiene 4 espacios. Así mismo con el segundo. Al tener 2 átomos de carbono, el nombre sería etano. Y su fórmula molecular es C2H6. La fórmula semidesarrollada es CH3. Entonces, aquí en la fórmula molecular sale que son 2 átomos de hidrógeno, de carbono, y hay 3 de hidrógeno, y aquí está 3 y acá está 3. Así mismo nos vamos con las otras, solo que van cambiando de acuerdo al número de carbonos. Por ejemplo, aquí este tiene 3, se va a llamar propano y su fórmula va a ser así. La fórmula semidesarrollada es esta. Nos damos cuenta de que hay 3 átomos de carbono y hay 8 de hidrógeno. Con el butano es lo mismo, solo que aquí son 4 carbonos, por eso se llama butano. Aquí se escribe el 4 porque está simbolizando que hay 4 carbonos, el hidrógeno hay 10. Asimismo con el último, que sería el pentano, se escribe pen que representa que hay 5 carbonos. Aquí nos damos cuenta 5 carbonos y hidrógenos hay 2, porque en la fórmula semidesarrollada, si contamos el número de hidrógeno, nos daría 2. Bueno, a continuación yo diré que son los alquenos. Los alquenos son hidrocarburos similares a los alcanos, solo que en su estructura hay un doble enlace, como vemos aquí. Es decir, que entre átomos de carbonos que son vecinos hay un doble enlace. Y su nomenclatura es la misma expuesta para los alcanos, solo que se va a cambiar la terminación ano por la terminación eno, que es la que indica que existe una doble ligadura. Por ejemplo, aquí vemos esta nomenclatura y lo primero que vamos a hacer es que vamos a escoger la cadena que esté más larga. Entonces nos damos cuenta que es esta, pues tiene 5 átomos, 1, 2, 3, 4, 5, 5 átomos de carbono. La encerramos y como vimos en los alcanos, los carbonos se tienen que enumerar. Pero en este caso no se va a enumerar por el que tenga una ramificación más cercana, sino se va a enumerar de acuerdo al que tenga más cercano un doble enlace. En este caso sería este. Entonces, este sería el número 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Y estas son las ramificaciones. Ahora sí podemos saber cuáles son. Por ejemplo, en el carbono 3 tenemos una ramificación de etil, así que vamos a ubicar.
3 etil. En el 4 está un metil, 4 metil. Y es importante siempre nombrar en qué carbono existe el doble enlace. Entonces vamos a escribir el 1 y vamos a contar que son 5 carbonos. Entonces se va a llamar penteno, con terminación eno, para que así nos demos cuenta de que es un alqueno. Pero en todo caso, si alguna vez nos encontramos con un problema que tuviera otra doble ligadura, por ejemplo ahí, entonces ya ahora en el momento de nombrar la cadena principal se escribiría el 1, porque en el 1 hay una doble ligadura, coma en el 2 y se escribiría pentadieno. Lo que el di nos va a simbolizar que hay dos átomos de carbono que tienen doble ligadura. Es por eso que se escribe el dieno, y así terminaría esta fórmula. Los alquinos son compuestos orgánicos que tienen en su nomenclatura 3 enlaces, lo que representa que comparten 3 pares de electrones. También estos pertenecen a los grupos alifáticos. Por ejemplo, aquí vemos una cadena de un alquino y es la misma nomenclatura que se utiliza en los alquenos, es lo que se va a utilizar aquí. Solamente que vamos a cambiar la terminación eno por ino, y así que ahorita vamos a nombrar esta cadena. Vamos a contar primero 1, 2, 3, 4. Bueno, así que esta sería la cadena más larga. ¿Y cómo vamos a nombrar los carbonos? ¿Cómo los vamos a nombrar? Bueno, aquí en los alquinos lo que se busca es que los números más pequeños sean los que le pertenecen a el carbono donde está el triple enlace. Así que este va a ser el 1. ¿Por qué? Porque es el que tiene el triple enlace y estamos buscando que los números más pequeños sean los que le pertenezcan a él. El 2, el 3, el 4. Así, aquí vemos que hay una ramificación. Entonces, aquí va a ser 4, porque es donde está la ramificación. 4 metil. 4 metil. Y acá vamos a nombrar el 1, que es el carbono donde están los enlaces, los triple enlaces. Y vamos a escribir 1, como es de 4 va a ser un con la terminación ino. Y esto nos quedaría así, 1 tino. Y así es como termina esto de los alquinos. Bueno, las familias orgánicas son grupos de sustancias que se caracterizan por el mismo grupo funcional, pero lo más importante es que sus propiedades físicas y químicas son similares. A continuación yo voy a decir cuál es la importancia de los halógenos. Bueno, los halógenos constituyen un grupo de elementos químicos como lo es el flúor, el cloro, el bromo, el yodo y el astato, los cuales son muy reactivos, lo que nos da a decir que los halógenos diatómicos sirven como desinfectantes, por ejemplo el cloro en las piscinas, el yodo en la medicina. Y es importante mencionar que ya me confundí. A continuación yo voy a decir cuál es la importancia de los halógenos. Bueno, los halógenos forman parte de un grupo de elementos químicos como lo es el flúor, el cloro, el yodo, el astato, el bromo, los cuales son muy reactivos. Asimismo, los halógenos diatómicos nos sirven como desinfectantes, por ejemplo, el cloro en las piscinas, el yodo en la medicina. Y lo más importante no es su uso directo, sino indirecto, ya que los halógenos forman parte de la síntesis de las moléculas. La importancia de los alcoholes radica principalmente en su poder de transformación, pues de ellos
La importancia de La acetona es un compuesto orgánico y su aplicación en nuestra vida diaria llega a muchos elementos. Se dice que en nuestro cuerpo hay una cierta porción de acetona, la cual es importante. La acetona se relaciona con diferentes tipos de industria. Bueno, los aldehídos se utilizan principalmente para la fabricación de resinas, como plásticos, perfumes, pinturas, etc. Están en distintos productos naturales. radica principalmente en su poder de transformación, pues de ellos se obtienen un gran compuesto de derivados, como son los aldehídos, las cetonas, entre otros. Al reloj de cristal se le va a agregar un poco de alcohol y el siguiente paso sería encender un cerillo y acercarlo. Bueno, Lorena, estamos debajo de un ventilador. No exactamente. ¿Ya viste, ves? No, mira, sí, mira, ya viste. Bueno, ya sé cómo encender una cara. ¿Por qué no lo dices tú? Esta es la reacción que hace el alcohol Cuando se acercan. ¿Cómo se llama la palabra? Rápido de que se acabe. Esta es la inflamabilidad del alcohol al acercarle un cerillo. Ya, le pongo pausa. Allá en la... ¿Te digo algo? Se está poniendo. Tómale fotos. Es que no se ve. Ni porque es un Samsung. Eso no tiene nada que ver. Sí, porque Samsung es súper de alta tecnología. Ya se... El de la sal también empieza a hacer. Ya, ¿verdad? Era en el vaso chiquito, el otro vaso chiquito. Ah, sí, te dije. No, pero es que este es el segundo, profa. El del papel. Ah, ya, ok. El de los dos de cristalización ya terminaron. No, porque no tenemos parrilla. Ah, pónganse en cualquiera. Para compartir, nada más hay dos parrillas. Pero vamos a hacer otro. Ya hicimos el del alcohol con el cerillo. Vieron que Ahora sería bonito. Pero tenían ganas de quemarme. Estamos dando otro Se tiene que disolver todo para echarle el alcohol. Y ya echamos el alcohol. Debimos haber grabado en los otros, cuando hicieron lo otro, lo de cristalización. Le decimos a ustedes, no los pasen. Ya me cansé. Algo me dice que te lo hace la... No, es que tiene que estar bien, dice la profe. Yo creo que hay más soluto del que debería haber. Tengo curiosidad de ir a ver. ¿Cuál es de ellos? El primero. El primero de ellos. Tranquilo, ya lo vamos a hacer. El reloj ya lo tengo. Tráiganlo.
es alcohol etílico. Sí. Pásame el palito y la hoja. Aquí se la bajo. Supone que lo voy a meter. Sí, pero aquí ve, aquí ponlo, porque como se va a prender. No lo recortaron. Es lo que le dije, que recortara un cuarto. Dijo que lo pegáramos, que lo dáramos el 4. Hasta la punta, todo. Ya, ahí todo el agua y sal. Ya. Puro, ahora sí. ¿Qué se encendió? Ya le cayó una agua. ¿Alcohol de qué grado? Ahí, ponlo. Es que se está moviendo. Rafa, no pasa nada. Ah, le puse se puede poner. Ah, espérate. Ahí está, mira. Listo. Agregamos sal. Haz de cuenta que estás haciendo comida. Yo no cocino. No con mayor razón. Lo hago. La miedo de entrar a la cocina me da. No, que esa no se va a disolver. No cocino. ¿En serio? No, que esa no se disuelve. Eso se va a poner a Simple y sencillamente. Yo escuché que ¿Por qué lo hiciste así, güey? Cuadrote, güey. Porque mira así. pero ese no va a comer de la sala. Valeria, Y nadie está moviendo nuestra cuchara. cuatro veces. Esta madre se va a dar lo mismo. Ay, te queda la mano. Todos mojaron las parrillas. Blanca, todo lo que va. ¿Cómo quieren que caliente? ¡José Carlos, el hielo! Se siente que huele a caramelo. Y el agua. Pero ¿cómo nadie se tiene que disolver, güey? Échale alcohol. Yo siento por el calor del mundo. Se pierde. Oye, ve, tú no has tirado esa más afuera. Le falta todavía. A ver, si es bastante. Mira a ti. Necesita más agua, güey. ¿Verdad, Beto? Son 50 mililitros de agua. ¿A cuánto lo Bueno, ya sáquelo. Tome la foto de cómo quedó y al rato, ya que ya nos vayamos casi, ya como sigue. Y le agregan el hielo. Ah, Ya sáquelo. o sea que no va a ser. O sea, ya le ponemos el hielo ahí. No, hasta que se... No, todavía tiene. Y después le ponemos el hielo. Ya, Ahora ya empiecen con el billete. Profe, y ese otro, Es para los billetes. pero ahí le vamos a echar agua Le también. echan 50 de agua, una cucharada de sal y 50 de alcohol. Y hacen lo del billete. 50 de agua. Ahí está el agua. Todavía no. Ya sé. Aquí no. Pero está frío. 50 de alcohol. Y una cucharada de sal. A ver, échale, le echa agua tú que no estás haciendo ni ver. ¿Qué le pasó a él? Bueno, no me cabrones, pues. Te voy a clavar. No sé qué es eso. Creo que es. Le sirvió.
500, no mames. Pedro, pues. Yo voy a meterle 200. Pero así era, me dijeron que así era. Ah, pero esta es 70. ¿Por qué lo bajaste? La propa dijo. 70. Ahí ya lo pagaste. Ahora tiene que ir el otro. Ahí ya está pagado. Apúrate, hueso. 50 mililitros, ya le echaste mucho. Sí, Hugo, ¿sabes lo que está entregando Roxana? Que Tomándote fotos con el hielo. ¿Qué? Lo tomaba ahí. Aguantando la frialdad. Bueno, mi mamá la frialdad ya me quitó para la gasolina. 50 de agua, ¿hasta dónde? Ok, yo sé. El de Racing en mi mano. Creo que el tercero era. 50 era ahí está bien, ¡Hueso! Échalo aquí, échalo aquí. Idiota, tiene 75. Échalo aquí. Bájale. Échalo aquí, hueso. Hueso, échalo aquí. Porque luego necesitan agua. No mames, güey. ¿A él? Ah, pero échale el mío. Está. Otro poquito, espérate. Ahora, 50. Pone que estamos grabando. Nada más una vez. En cuanto vayan a quitar Con otro papel. además logra que se focalice todo el de resaltar. Échale más alcohol a ver si prende más. Oye, Hugo, ya no va a salir. Es otro pendejo. Ya nos dimos cuenta que no salía. Oye. la cara de alegría de Marilyn. La cara de emoción y alegría. ¡Oh, no! ¡Sale mi cara! ¡No, pendejo, se me Sale mi cara. Oye, lo grabaste. Dale nada más en lo de. Oye, ¿tienes un billete? Vamos a jugar con tu billete. Bueno, en parte sí. Un billete de 500. Yo tengo uno de 20. Te doy llevar o si se quema. Te doy llevar o si se quema. Le vas a perder 10 más, 20 más. Te regreso los 20. Pero mañana. Hoy. Mañana. Es un extremo límite. Mójalo bien todo. ¡No! ¡Haz otra resolución! ¡No! Ese sí te va a tomar porque se va a poner el alcohol. Mira. ¿Ya lo hiciste? Yo sé lo que te digo, güey. La gente quemó. No se quemó. ¿Cómo cuando te conviertes en científico? Hay una en el No se quemó el perrito. Yo casi se quemaba. Ahora que no llega a tener fuego, güey. Ya te lo voy a pagar. Vengo y se agarra todo la vaca. No hay pedo. Me quemo bien contento. Es por el tirano, ¿no? No se te arrugó ni nada. No se me arrugó. El billete. Hasta se pudo mover, Gaby. Se hizo bien el dinero. Billete de Omega.
¿En el credencial qué pasó, Hugo? ¿Ah? ¿En el credencial qué pasó? ¿El de qué? En la práctica 2 de la sala. Güey, sí que estaba con el de 100, güey. ¡Hugo! Sí, se estaba quemando, verga, güey. Ya se la enseñaron. Qué bueno que no te quemó. Es más, yo creo que ya ni están. Ahora vamos a comprobar con la cartera. No se debe quemar. Lorena, ya lo Ya lleva 14 minutos. Va a salir Manny, va a salir la cara de Manny en el modelo así. No se lo di a graba si acaba de eso. Estoy grabando hacia abajo. Huele a caramelo. Investigación. Una hoja. Pero ya no hay hielo. Arrancan una bolsa. Ya. Ya te prendiste esta onda en la mano una vez, pero. No, pero es que hay que grabarlo para la historia. Oye, pregúntale si se va a hacer jabón líquido, qué pedo, porque le hagamos libro. ¿Cuál? Ya no, güey. Sálvame, sálvame. Pero digo que no baja de libreta, mentira. ¿Qué estamos hablando, güey? Dame una hoja. Agarra mi mochila, güey. Yo no salgo Ahí vas a salir en el video. Trata de tocar así. ¿Cómo se le llama esto? Un gancho, ¿no? Es que estoy lleno frío, loca. Ah, verga. Una pinza, Estoy lleno frío. ¿Qué esperaba? Una caña de pesca. Caña de pescar. se logra ver. Parece. Caña de pescar. Un gancho de así. ¿Qué más lindo? El corte perfecto. Sin nada más. Ya lo quitamos. Todavía tiene que estar. Tienes que dejar derretir eso, ¿no? Tienes que esperar que se derrite y ya se tiene que derretir la pastilla. ¿Ya lo viste? No, no lo suba al estaban haciendo eso. Déjale que el agua llegue. Llamen a la profa para ver si ya lo quitamos. Ya llegó, güey. Espérate, no lo mueves todavía. Oye, los cerillos. Ya se me lo voy. ¿Quién? ¿Tiene algo que no? ¡Eso! No, no es cierto, güey. Era como una basurita. Me está explicando algo. Yo te sigo la corriente. Se movió, no dejé mover. Pero que no caiga ni nada. Ya le gustó esto, basta, ya le gustó. Hasta en su casa lo van a hacer. Cuando venga se queman. Se van a morir. ¡Oh, mami! Ya. Ya estamos. Estamos más que satisfechos. Se le hacen hipótesis. ¿Qué me haces caso? Yo no estoy diciendo que no caiga ahí adentro. Pregúntenle a la profa si ya lo quitamos. Porfa. Profa, ¿puede venir No tantito? tienen trapo, güey. ¿Ya le quitamos esto? Ya. Los hielos. Primero los hielos. Bro, sí sirvió con el billete, bro. Y al mesero igual con Nada más se quemó con uno de Abajo, abajo. Vale, foto eso. Lo hicimos con uno de 500 que están. Sí, uno de 500, digamos el de 500 pesos. Ahora, ¿cuál va el último? El de acá. ¿Ya son todos? Son 3, ¿no? Se ve genial. Lo traen para la siguiente porque no nos va a dar tiempo. Bueno, ya se cristalizó. Ya. Este ya. Es un reporte por cada persona ahorita.
Profa, es un reporte por cada experimento. ¿Varios hielos? Sí, ya se lo pueden llevar a su mesa. Es un reporte por cada experimento. O uno por entrega. Por eso tiene mejor cámara. A mí se mueve mucho. ¿Dónde la vamos a dejar? Luego dice que tienes que agregar un chorrito de jabón para que sea abundante. Aquí dice abundante. Tú así. Échale, Lorena, no importa. Ya tenemos mucho vinagre. Vale. Luego dice que con una hoja de libreta nos iba a dar Ahí está, pues hay que darle una hoja. aquí tienes cachita de Voy a dar polvo para ahorrar. Y ahora dice que moverlo. ¿Será que ya se disolvió? Todavía. Parece leche, avena. Y si le echas más jabón, Ya no hay más jabón. Píndele. Te ganó. Diana. Agregamos vinagre. Jabón. Vinagre. ¿Y ahora qué? Tiene que subir. Pero no sube, ya estoy cansada. Y que le echen bastante vinagre. ¿Ya? ella sí. Nosotros ya... Pero de qué tanto le puse. Daisy, ¿ya lo viste? A ver, dice. Tenemos más vinagre nosotros, bueno, mami. Más levadura. Bueno, se le agregó más levadura. Ya. ¿Verdad? Se le agregó más levadura.